querida vasija. Bienvenida a otro programa de Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Es un placer saludarte e invitarte a este tiempo especial de estudio. En los diferentes programas que tenemos en Vasijas de Honra, siempre buscamos ideas y temas que nos ayuden a crecer de una manera integral, tanto en nuestras responsabilidades fuera como dentro del hogar, como también en el aspecto espiritual. Y el tema de hoy está precisamente enfocado a ese objetivo. El porqué de este tema y de los otros que van a seguir en esta misma línea surge precisamente de recibir llamadas, peticiones de muchas damas quienes se comunican a través de los diferentes grupos de Vasijas de Honra. En algunas de sus peticiones se puede ver a veces un punto de ansiedad o angustia. Algunas veces podemos ver en su tono algo de agradecimiento. Pero algo que he notado con cierta preocupación es el poco interés que tiene en general esa mujer cristiana de explorar la palabra de Dios personalmente y de tener un ejercicio devocional con Dios que sea de tal provecho que ella pueda tener orientación para su vida. Y esto, como digo antes, lo digo con gran preocupación. En algunos casos se me pregunta, hermana Kerry, ¿qué haría usted en este caso? ¿O qué haría usted si estuviera en mis zapatos? ¿O qué haría? Y a veces me pregunto, ¿le has preguntado a Dios sobre lo que está pasando en tu vida? ¿Has conseguido la guía de Dios personalmente? En algunos casos, cuando logro conversar con algunas de estas mujeres y pregunto, ¿cómo es tu tiempo devocional? ¿Qué tipo de ejercicio devocional haces para conocer a Dios personalmente y para que Él te guíe en tu día a día? Las respuestas varían, pero básicamente se trata como una especie de rutina en el cual la persona se levanta, dice una oración corta, de repente lee algún versículo y comienza su vida normal. Pero aún no he escuchado la dirección de Dios. Esto me llevó a que hiciera no solamente un programa como el de hoy, pero creo que tendremos una serie de programas que trata de explorar a fondo ese tiempo devocional. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese tiempo algo provechoso para tener realmente una comunicación con Dios? Es decir, no un ejercicio en el cual yo solamente recite o diga cosas, sino que yo realmente, como en toda buena comunicación, pueda esperar guía personal de Dios para mi vida. Así que el tema de hoy habla precisamente de eso, tu tiempo devocional con Dios. Este tema, como he dicho anteriormente, no creo que podamos abarcarlos en una sola sesión. Así que llamaremos a esta la primera parte. Pero a medida que vayamos estudiando juntas, vamos a ver diferentes elementos que intervienen en ese tiempo devocional. Antes de comenzar, quisiera que donde quiera que te encuentres, por favor me acompañes en una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por estar siempre accesible a nosotras, tus hijas. A pesar de que a veces no te buscamos como debemos o de acuerdo a nuestras conveniencias, tú siempre estás allí para orientar, para guiarnos. Y te pedimos entonces que tu Santo Espíritu también nos guíe durante esta sesión. Permite que nuestras vidas sean transformadas y motivadas a buscar tu rostro diariamente y esperar en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hablemos un poco sobre este tiempo devocional del cual hemos empezado a conversar. En primer lugar, el tiempo devocional
no es un ejercicio rutinario. Tiene que ser una especie de conversación o una cita especial en la cual yo me reúno con mi Padre, con mi Creador, y espero respuesta a través de Él. Por supuesto, yo puedo contarle mi situación, yo puedo abrir mi corazón totalmente a Dios, puedo contarle lo que me pasa. Y allí, a través de su palabra y a través de la oración, poder encontrar guía, consuelo o en algunos casos también exhortación o corrección, porque Dios como Padre también puede corregirnos. Entonces, el tiempo devocional no es algo que tenga que ser mecánico. Al contrario, debería ser un ejercicio bastante dinámico. Supongamos un ejemplo. Supongamos el ejemplo que usted como hija quiere hablar con su padre. O usted como esposa quisiera hablar con su esposo. Imagínense el cuadro, usted de repente va a la habitación o está en la sala de su casa y desea entablar una comunicación. Quiere contarle a esa persona cómo se siente o quiere pedirle un consejo. ¿Qué haría usted? Solamente hablaría y nunca esperaría que esa persona a la cual usted le está pidiendo el consejo, la ayuda, pueda también interactuar en ese proceso de comunicación. Nos parecería como algo absurdo, ¿cierto? A veces nuestra experiencia devocional tiende a tener ese mismo formato, donde repetimos oraciones, repetimos ritos, es decir, se convierte más en una actividad religiosa, pero carece de una comunicación real y viva con un Dios que es vivo. Entonces, y hay personas que dicen, pero hermana, ¿y cómo se logra eso? Bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y por eso esta serie de estudios. Ahora, ¿qué elementos tienen que intervenir en ese tiempo devocional? Si bien yo he dicho en algunas ocasiones que en el tiempo devocional necesitamos que 3 partes de nuestros cuerpos estén allí participando. Nuestras manos, nuestra cabeza y nuestro corazón. Usted dirá, pero ¿y cómo es eso, hermano? Bueno, vamos a dar un poquito de revisión a esto para explicarlo mejor. ¿Por qué nuestras manos? Cuando vamos a nuestro tiempo devocional, a esa cita especial con Dios, tenemos que ir con una expectativa. Tenemos que ir preparadas para hablar con Dios. ¿Qué tienes en tus manos para hacer de esta experiencia devocional algo especial? ¿Qué preparas para ese ejercicio de comunión con Dios? Bueno, en primer lugar, debería estar precisamente su palabra, la Biblia. ¿Qué más deberíamos tener en nuestras manos? De repente, tú eres una persona que te gusta la oración intercesora o anotar los pedidos de oración. Y de hecho, vamos a dedicar a la oración un programa especial para esto. Por ahora solamente vamos a enumerar. Entonces, si te gusta hacer esto, quizás puedes tener una lista de oración o tu diario de oración, alguna libreta de notas donde puedas resaltar algo que el Señor quiere mostrarte a través de su palabra y otras herramientas que te ayuden a hacer de ese ejercicio devocional algo provechoso. Y a medida que vayamos haciendo estas diferentes sesiones de estudio, vamos a ver la importancia que tiene el estar listas, preparadas, anticipando ese encuentro devocional. Ahora, yo puedo tener todas las herramientas a la mano, pero hay otra parte de mí que tiene que intervenir. El intelecto, la cabeza. Inviertes tiempo personal en
un estudio diligente de la Biblia? ¿Conoces tu Biblia? Eso es muy importante y hoy vamos a estar hablando de este punto en especial. ¿Puede Dios hablarte a través de su palabra? Algunas de las damas que tenemos en el grupo han contado, han dado testimonio de ese tipo de experiencia, de haber orado sobre algo en particular y que el Señor justamente a través de la palabra le daba respuesta. ¿Tienes tú esa anticipación de que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Buscas conocerle a Dios según lo que Él revela de sí mismo en las Escrituras? Esto es un aspecto muy importante, porque a veces tenemos una idea de Dios que lamentablemente no refleja lo que está escrito en las Escrituras. A veces es sencillamente el figmento de nuestra propia imaginación. ¿Conoces a Dios? Para ser una hija de Dios, debes conocer a tu Padre. ¿Y cómo conocerlo? Afortunadamente, Él se revela a sí mismo. ¿Dónde? No es sencillamente en frases clichés. Él se revela a sí mismo en la Biblia. Por lo tanto, el tiempo personal que yo dedique al estudio de la Biblia me va a ayudar a conocer realmente quién es mi Padre, quién es mi Creador, cuál es su voluntad. Así que es importante que nuestra mente esté también involucrada en ese proceso de estudio devocional o de tiempo devocional. ¿Qué más necesito? Bueno, ciertamente si tengo algo en mis manos, si la Biblia está en mis manos, esa Biblia tiene ahora que pasar a mi mente. Pero no puede quedarse solamente allí como un ejercicio intelectual. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que los demonios conocen la palabra de Dios y tiemblan? La Biblia llama esto una fe de demonios. No tiene todavía el poder transformador. Muchos de nosotros podemos tener un conocimiento teórico de aspectos de la Biblia, pero hasta que ese conocimiento teórico no toque nuestro corazón, no vamos a ver entonces los frutos de la transformación. Por eso, la tercera parte que he colocado aquí es que el corazón tiene también que estar involucrado en ese ejercicio, en ese tiempo devocional. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesús nos dice que Dios busca adoradores que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros nos contentamos al saber las verdades que conocemos en la Biblia. Es importante, forma parte de ese espíritu de adoración real hacia Dios. Pero también tiene que involucrarse nuestro espíritu. Eso también forma parte de ese tiempo devocional. Y por eso hemos incluido la parte del corazón. Cuando hablamos del corazón, ¿será que la palabra de Dios se encuentra cabida en nuestras vidas? Es allí entonces cuando la palabra, de tenerla en las manos y de tenerla en nuestra mente, encuentra entonces conexión con nuestra vida, con nuestro interior, con nuestro corazón. Es allí donde vamos a empezar a ver los frutos. Si solamente nos quedamos en un ejercicio intelectual, vamos entonces a ver que para lograr los frutos deseados, esa obra del Espíritu en nuestras vidas, no la vamos a ver, sino que vamos a reemplazar esto por esfuerzos propios, tratando de fabricar ciertos frutos o ciertas circunstancias que me favorezcan. Y eso no es lo que Dios desea. Otro aspecto que involucra a nuestro corazón es, ¿será que nosotros podemos escuchar la voz de Dios dirigiéndonos personalmente? ¿Sabe? Hay unos versículos en la Biblia muy hermosos, pero
voy a citar uno de ellos, está en el Salmo 32. Y si tienen su Biblia, que me gustaría que la tuvieran a mano, si tienen su Biblia, vamos entonces a revisarla juntos. Aquí está el Salmo 32 y versículo 8. Dice así: te haré entender, esta es una hermosa promesa de Dios, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nuestra experiencia devocional debe llevarnos a esta certeza, que en cualquier momento del día, Dios tiene sus ojos puestos en nosotros y puede ciertamente, con toda su sabiduría y su poder, guiarnos. Eso es entonces la palabra viva en nuestros corazones. ¿Será que ese tiempo de devoción personal que yo tengo con Dios influye en la toma de decisiones en mi vida? Algunas de nosotras tenemos diferentes listas para organizar nuestros días o diferentes agendas. Tenemos la agenda de las cosas que necesitamos hacer en casa, la agenda o la lista de cosas que tenemos que hacer en nuestro trabajo, tenemos la lista del mercado, por ejemplo, y muchas y otras listas de cosas pendientes, citas médicas. Y a veces nuestra costumbre también puede ser llegar a Dios con una serie de listas prefabricadas. Señor, yo quiero esto, 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 esto. Bendíceme en el día para que yo pueda hacerlo. Y a veces no nos damos cuenta o ni siquiera nos preguntamos si Dios tiene alguna palabra para esa lista. ¿Será que Dios es nuestro compañero para organizar nuestra vida, nuestros días? ¿Será que Él también tiene esa capacidad de hablarnos, esa libertad para hablarnos y decir, no, esto no es lo que vas a hacer hoy, esto es lo que vas a hacer? De eso se trata precisamente ese tiempo devocional. ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Las tomo sencillamente por cálculo propio o porque un hermano me dijo, otro me dijo? ¿Dónde está la guía personal de Dios? Finalmente, hallo deleite en la oración. Hay muchas personas quienes no se molestan por las actividades religiosas, por participar en los cultos de iglesia o en los cultos fuera de la iglesia, pero hay un punto focal para poder determinar mi relación con Dios, y es el tiempo de oración privada. ¿Es algo fácil para mí comunicarme directamente con Dios? ¿O lo hallo un poco molestoso, difícil, o como un acto repetitivo en el cual solamente recito palabras o recito oraciones previamente memorizadas? Este tipo de preguntas nos va a poder ayudar un poquito a ver cómo es realmente estoy utilizando ese tiempo devocional. ¿Estoy sacando el máximo provecho? ¿Me estoy acercando lo más posible a Dios? ¿Encuentro libertad en su presencia? Así que, dada esta introducción, el día de hoy vamos a hablar de un punto importante que tiene que ver con precisamente ese aspecto de la mente, de la cabeza, en nuestra vida cristiana. Porque ya como hemos visto, necesitamos esos tres elementos. Necesitamos tener nuestras manos llenas de la palabra de Dios, nuestra mente lista para estudiarla y nuestro corazón abierto para que esa palabra pueda encontrar cabida en nuestras vidas y así entablar una relación íntima, estrecha con nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos entonces a entrar a este punto. Y como le digo, es el primero de otros estudios que vamos a estar realizando en temas vinculados con este tiempo devocional y de preparación espiritual individual. Vamos a hablar un poco sobre el estudio de la Biblia personal.
Esto es indispensable para la mujer cristiana. Si eres una mujer cristiana, si te llamas o profesas ser una hija de Dios, la Biblia tiene que tener un sitial especial en tu vida. ¿Por qué? Porque es la palabra declarada de Dios y preservada a través de los tiempos para guiarte, para guiarnos, para encaminarnos, para conocerle. Entonces, el tratar de hallar algún sustituto para el conocimiento de la Biblia es algo que Dios no desea. Al contrario, Él ha dado la oportunidad, ha preservado su palabra a través de los tiempos, a través de la historia, para que hoy día tú la tengas en tus manos y puedas conocerle libremente. Y vamos a ver a través de este programa lo importante que es eso. Las Escrituras nos dicen en 2 de Timoteo 2 y versículo 15 que debemos estudiar con diligencia. ¿Qué significa esto? No es un estudio liviano, no es un estudio de un versículo que memoricé en una escuela bíblica o escuela sabática. Es un estudio diligente, constante, con intención. ¿Para qué? Para presentarnos a Dios aprobadas, como alguien que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Dios desea que cada una de sus hijas conozca su palabra. Y para ello tenemos entonces que invertir el tiempo de estudiarlas personalmente. Vamos a hacer una pequeña autoevaluación, porque quizás usted dirá, pero hermanita, ¿será que yo creo que leo mi Biblia y estoy satisfecha? Hay algunas de ustedes quienes quizás encuentren este ejercicio un poquito más difícil. Entonces, para ayudarnos un poquito a ver cómo estamos en relación a nuestra, o qué actitud tenemos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿qué actitud tengo con respecto a la Biblia? ¿Qué tal si nos autoevaluamos? Y allí vemos una especie de termómetro espiritual. La primera pregunta, ¿será que hallo difícil separar un momento en mi día para dedicarlo a la lectura y estudio personal de la Biblia? Esto a veces es una de las quejas comunes que se mencionan por algunas de nuestras vasijas. Hermana, yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Yo no puedo apartar 5 minutos, ni 10 minutos, ni 15. O por el contrario, ¿será que tienes tu vida organizada de tal forma que has incluido en tus actividades del día un momento personal? Y aquí quiero hacer una aclaración. Es distinto el tiempo de culto corporativo, es decir, cuando asistimos de repente a un grupo de estudio o a nuestra iglesia local donde congregamos. Eso es un momento donde el pueblo de Dios se une y Dios nos habla, sí. Pero eso es distinto a que Dios te hable a ti, a mí, personalmente. Es también distinto el tiempo de culto familiar. En el culto familiar nos reunimos los integrantes de esa familia para estudiar, para orar, para pedir la protección de la familia. Sin embargo, para poder impartir conocimiento a nuestros hijos, las primeras que debemos educarnos somos las madres. ¿Has pensado en eso? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos para el estudio de la palabra de Dios? Segunda pregunta. Me parece interesante o más interesante asistir a grupos de jóvenes, a grupos de mujeres, al Ministerio de la Mujer, a TED y amigas y actividades que dedicar tiempo personal al estudio de la Biblia. Ahí podemos ver, cómo estoy. ¿Será que puedo dar razón
de la fe que profeso usando solo la Biblia? Vamos a suponer alguna persona en su trabajo, en la universidad, o su vecino, sus familiares, le dice, oye, ¿y por qué haces eso? ¿O por qué crees eso? ¿Cómo sabes que Dios es así? ¿Será que usted puede libremente a través de la Biblia explicar el por qué usted cree o hace lo que dice creer? Eso es un aspecto muy importante, sumamente importante. He llegado a la siguiente conclusión dentro del Ministerio de Vasijas de Honra. En situaciones anteriores, en ocasiones anteriores, he tratado de elaborar algunas guías de estudio que ayuden precisamente a las mujeres a estudiar sus Biblias. Y algunas de ellas, aun cuando ocupaban cierta posición de liderazgo dentro de su iglesia local, llamaban y preguntaban cosas como esta. Hermana, ¿será que usted me puede hacer un estudio del día de reposo? Pero esta es una líder de iglesia, es una líder de grupo de mujeres. O hermana, ¿será que me puede hacer un estudio o que usted me coloque unos versículos de qué dice la Biblia de tal tema? Al ver esto, mi preocupación aumentó y decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque entendí que el daño era mayor. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, hermana, ¿cómo puede decir eso? Si yo le doy el estudio, usted nunca va a estudiar la Biblia por sí misma. Y usted nunca va a tener la certeza de que lo que usted hace, usted lo conoce y usted lo cree porque lo ha leído por sí mismo. Por eso el programa de hoy y los que se vienen. Porque el pueblo de Dios ha crecido con cierta ignorancia en el manejo de las Escrituras y parece mantenerse en una posición cómoda, mientras que otra persona hace la tarea por mí. No, hermana, es tiempo de crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Prefiero leer libros devocionales, comentarios, libros motivacionales, guías de estudio, antes que estudiar la Biblia por mí misma. ¿Se acuerdan cuando decíamos que al momento de estudiar teníamos que tener algo en la mano? Y lo primero que le dije, su Biblia. Y también hablábamos de otras herramientas, por supuesto, que nos ayudan. Por ejemplo, una buena concordancia, que algunas veces los tiene al final de su Biblia, está allí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces reemplazamos el estudio corporativo a través de guías, folletos y libros que han sido escritos con muy buena intención. Yo también leo muchas historias y testimonios de otras personas que han edificado mi vida y los aprecio. Sin embargo, hay un tiempo en el que Dios quiere hablarme a mí a través de la Biblia, no a través de lo que Él ha mostrado a otras personas. Pero allí tengo que empezar a evaluarme cuál es mi actitud. Lo encuentro más difícil acercarme a la Biblia por mí mismo. Cuando leo un pasaje de la Biblia que me parece un poquito difícil de comprender, ¿qué hago? Oro, pido al Espíritu Santo, quien es el creador de las Escrituras, para que me guíe a través de la Biblia para hallar más entendimiento. ¿Sabía usted que el 80% de respuesta a ese pasaje que usted no encuentra se encuentra en este mismo libro? Y que el Espíritu Santo tiene, si usted le da la libertad y le pide la sabiduría, Él la da liberalmente para guiarla a través de la Biblia. Cristo nos dio una promesa. Dice, cuando el Espíritu de verdad venga, cuando el Consolador venga, refiriéndose al Espíritu Santo,
Él los guiará en todas las cosas. Él les enseñará toda verdad, toda, no alguna, toda. Y más adelante la Biblia nos muestra también que el Espíritu de Dios es el que escudriña las cosas de Dios, el que nos muestra las cosas profundas de Dios. Hermosa promesa. Qué bueno es tener el autor de la Escritura a nuestro lado, dispuesto a guiarnos. ¿Será que tomo entonces esa oportunidad, ese privilegio, lo hago mío y le saco el mayor provecho? Otra pregunta. ¿Usas una concordancia? ¿Tengo concordancia bíblica a la mano? Y usted dirá, y hermana, ¿qué es una concordancia? Pues una concordancia es sencillamente una herramienta de estudio muy sencilla. Mi Biblia la tiene al final de la Biblia. Y es un listado de palabras donde si yo quiero averiguar más sobre un tema, yo puedo allí escudriñar y contar con una lista de versículos que me llevan a través de la Escritura para profundizar en el conocimiento de ese tema. Y como ve, sí, ciertamente hay herramientas que son más sofisticadas, más grandes, algunas más costosas, pero si usted comienza con su Biblia, o incluso hoy día que tenemos tanta facilidad a través del uso de aplicaciones, hay miles de aplicaciones que son hasta gratuitas, que usted la puede tener en su teléfono o en su computadora portátil y que no tiene costo y que usted puede utilizarla en su tiempo devocional para conocer su Biblia. Bueno, estas son sencillamente algunas preguntas de autoevaluación. ¿Cómo me veo? Estoy entre el grupo que dice, sí, me gusta estudiar la Biblia, quiero conocerle la Biblia, aparto un tiempo para estudiarla o no. Como les dije, eso es una evaluación personal y cada una de nosotras veremos en qué parte del termómetro nos encontramos. Y la idea, por supuesto, es que cada vez nos encontremos más cerca de Dios. Ese es el objetivo. Que esto nos haga un poquito pensar, un poquito evaluar y decir, bueno, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? Ahora usted preguntará, ¿por qué conocer la Biblia por mí misma? Hay razones tanto históricas como prácticas espirituales, las cuales la vamos a ver, por las cuales debo conocer la Biblia por mí misma. Y voy a comenzar un poco con el aspecto histórico. Por muchos años, de hecho, por 1260 años, el pueblo de Dios no tuvo acceso a la facilidad que tenemos hoy día de tener una Biblia en nuestras manos. El conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, estaba solamente limitado al clero y a la iglesia dominante de ese tiempo. Y el pueblo, como presentaba una gran ignorancia de las Escrituras, era fácilmente manipulado por el clero para creer supersticiones, tener una visión distorsionada de Dios, de sus planes, del plan de salvación y de la posición incluso de la iglesia dentro de todo ese plan. Dios, al final de esos 1260 años, y un poco antes de esto, levanta hombres dentro de la iglesia cristiana que empiezan a dar un movimiento, el movimiento de la reforma, para poder llevar la palabra de Dios a tus manos, a mis manos. Porque entendieron que el conocimiento de Dios es posible sin intermediarios. Esto se lo debemos a la Reforma Protestante. Y aquellos quienes nos consideramos protestantes bíblicos o cristianos bíblicos, entendemos entonces que la Biblia es nuestra base de doctrina, de dogma, de vida y que tenemos acceso directo a las Escrituras y el conocimiento de las Escrituras. Es un privilegio que Dios nos ha dado, la preservación de su palabra a través del tiempo para que ahora tú y yo
con la ayuda del Espíritu Santo, podamos llegar a conocerla. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante que la palabra de Dios llegara a las manos de las multitudes y hoy día llegue a tus manos o a tu teléfono celular o a tu computadora o en audio, en miles de formatos en los cuales se encuentra hoy día la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Vamos a verlo. El estudiar la Biblia personalmente, tal como hemos dicho a lo largo de este programa, significa que yo, al abrir la Biblia, me pongo en dirección directa con Dios para conocer la voluntad de Dios para mi persona. ¿Tengo alguna decisión que tomar? ¿Tengo alguna duda? Tengo acceso directo a Dios. No necesito intermediarios. Y eso es algo que deberíamos regocijarnos en eso como cristianos. El conocer por mí misma los planes de Dios a través de su palabra, sus propósitos, su doctrina y su guía en mi vida, me permitirá caminar en este camino cristiano con mayor seguridad. Porque sé en qué ando, sé cómo Dios me está guiando. No hay dudas. Esto es distinto a un estudio preconcebido, ¿sí? Tal como lo venimos explicando anteriormente. Hay personas que dicen, hermana, yo estudio este folleto, está muy bueno que lo estudie, pero ese folleto es solamente para llegar aquí, al conocimiento intelectual. Ahora usted tiene que buscar a Dios para que la guíe a usted. Y del resto, toda esa información, Dios no se conforma con el hecho de que estemos informadas, sino que busca que esa información nos llegue a transformar. Y allí es donde actúa el Espíritu Santo para darnos convicción a través del estudio personal de las Escrituras. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes. Las Escrituras son las que nos hacen sabias para la salvación. Es lo que nos dice 2 de Timoteo 3:15. Has sabido las Sagradas Escrituras, ¿para qué? Las cuales te hacen sabios para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez si tienes seguridad de salvación en tu vida? Algunas de nosotras caminamos pensando que algún día obtendremos salvación. ¿Para qué tienes las Escrituras? ¿Conoces el plan por ti misma o solamente has escuchado lo que otros dicen del plan de salvación? El dejar esto a otras personas puede incluso ser peligroso, porque tú estás jugando con lo más importante, porque no tienes conocimiento de ello. Así que las Escrituras es la base para esto. En segundo lugar, Dios se revela a través de las Escrituras. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y generalmente nosotros cuando leemos ese versículo paramos allí y nos imaginamos escenas grandiosas del futuro. Pero mire lo que continúa diciendo. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y todo está revelado, todo lo que necesitamos conocer ahora, está revelado en este libro, en su Biblia. Algunos de nosotros tenemos una idea de Dios como una especie de San Nicolás, de Papá Noel. Lo que yo quiero, Dios me lo tiene que dar. Dios es un Dios de prosperidad, si no, no tengo bendición en mi vida. Dios es el Dios que yo vine a Él porque tenía problemas. Yo tenía problemas en mi matrimonio, tenía problemas de salud, entonces yo busco salud.
Y sí, a Dios le interesan estas cosas en nuestra vida, pero más allá de eso, Él quiere revelarse a sí mismo como Dios. ¿Qué idea de Dios tienes en tu mente? Había una vez una hermana que decía, hermana, Dios no puede destruir. Eso es imposible porque Dios es amor. ¿Y has leído el resto de la Escritura concerniente a Dios? ¿Cómo explicas el diluvio? Sencillamente no pronunció palabra, porque la verdad era que no había tomado tiempo para estudiar los atributos de Dios y quién es Dios a través de las Escrituras. Y hermanas, usted puede profesar, yo puedo profesar, ser cristiana, tener muchos años en la iglesia, ser muy activa en la congregación, pero si yo no conozco a Dios, soy nada. Tercer punto, la base del discernimiento entre lo que es correcto o lo que no es correcto no está en mi percepción, en mi opinión, no, eso está en las Escrituras. Y Dios es claro, las cuales son la autoridad y fuente de doctrina y norma del cristiano. Esto a veces se repite, muchas veces, sí, yo creo esto, yo creo lo otro, pero en ningún momento usted ha escudriñado las Escrituras para saber si lo que usted cree es bíblico. Y eso es importantísimo, porque es allí donde va a radicar no solamente la autoridad de la palabra en nuestras vidas, sino su efecto transformador. En 1 de Tesalonicenses 5 se nos dice lo siguiente: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, somos llamadas como estudiantes diligentes de las Escrituras a estar abiertas a la enseñanza del Espíritu Santo. A veces esa enseñanza puede chocar con nuestros preconceptos o lo que ya habíamos aprendido o lo que creíamos que habíamos aprendido. Y el Señor nos está guiando a un conocimiento más profundo de sí mismo o a corrección muchas veces. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que menospreciar, pero debo examinarlo todo y retener lo bueno. En otra ocasión, una persona me llamaba: hermana, ¿usted ha escuchado a este pastor o a esta hermanita? Hay una hermanita que dice que ha tenido visiones o ha tenido sueños en este lugar, en este país. Por supuesto no voy a decir nombres. ¿Usted qué dice? Mi respuesta es sencilla. ¿Tú qué dices? ¿Has examinado todo a la luz de la Biblia? ¿Ven lo importante ahora que es conocer la Biblia por ti misma? Si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a examinar? ¿Bajo qué lupa vamos a observar y vamos a poder discernir lo que es y lo que no es? La Biblia es importante en nuestras vidas, sumamente importante. La Biblia tiene poder para liberarnos de idolatría, de preconceptos, de incluso tradiciones. La Biblia, Jesús mismo nos ha dicho, conoceréis la verdad de la Escritura, y esa verdad nos hará libres precisamente de adorar al Señor. Finalmente, sin el conocimiento de la Biblia, es imposible que crezcamos como hijas de Dios. ¿Sabe lo que dice 1 de Pedro 2:2? Ahí tienen el versículo en pantalla. Dice que hablando sobre la palabra de Dios, nos anima a todos los creyentes a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí tenemos que notar dos cosas. Pedro se refiere a aquellos quienes están entrando
en este periodo de infancia espiritual, un niño recién nacido. Y usted como mujer, como madre, puede identificarse. Si usted ha tenido un bebé, ¿cuál sería el mejor alimento para ese bebé? Obviamente la leche materna, ¿verdad? Algo que es completo para ese bebé y que lo va a proteger y lo va a nutrir de forma que él pueda crecer. Pero imagine por un momento a un niño ya de 10, 11 años tomando leche materna. Usted dirá, hermana, ¿qué figura tan grotesca ha puesto en mi mente? Bueno, eso es exactamente lo que muchas mujeres cristianas se pueden reflejar en ella. 10, 11, 12 años y siguen con leche materna espiritual. Entonces sí, hay un periodo de crecimiento, de conocer los rudimentos de la fe. Y a eso Pablo lo llama precisamente leche. Y fíjese que no es cualquier leche espiritual. Él dice no adulterada. Es decir, la Biblia pura. Y hay una advertencia aún más seria dentro de las Escrituras que también nos las da Pablo. Pablo dice que la persona que predique un evangelio distinto al evangelio de la Escritura sea anatema, es decir, sea maldición. Esto es una cuestión sumamente seria. ¿Qué has creído en tu vida? ¿Es la leche pura de la Biblia? ¿Es leche adulterada? Llena de simbolismos, de música, de ritmo, de sensaciones, ¿de qué es? Pero se espera, ¿verdad?, que ese periodo de infancia, que no nos quedemos allí, como todo ser humano que se espera que crezca a ya la niñez y luego la adolescencia y luego la adultez, del mismo modo, la Escritura nos muestra este mismo crecimiento, pero a nivel espiritual. En 1 Corintios 3:2, Pablo nuevamente dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Nuevamente, se entiende ese periodo inicial. Pero poco a poco, usted, como lo hace con el niño, al niño se le empieza a dar frutita o papilla y él empieza poco a poco a desarrollar su habilidad para masticar. Y luego va a tratar de tomar la cucharilla por sí mismo hasta que pueda, como ser autónomo, alimentarse por sí mismo. Esto ocurre espiritualmente. Y eso lo vemos en Hebreos 5, 11 al 14, donde ya se espera que el cristiano que ha comenzado con esa leche empiece a comer papilla, y para eso la importancia de que usted tenga una congregación y se congregue en un lugar donde se predica la Biblia desde el púlpito. Eso es sumamente importante. Donde la palabra de Dios sea abierta, porque allí usted va a empezar también a recibir esa comida espiritual, esa papilla. Ahora, Hebreos 5 nos dice otra cosa. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Imagínense, el autor de Hebreos está tratando de explicarle a este pueblo cosas, pero dice, es que ni siquiera puedo llegar a decir algo. ¿Por qué? No es por culpa del predicador o del autor de la epístola, sino porque la audiencia es tarda para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. En otras palabras, tienes que volver a leche materna, cuando ya se supone que tú deberías de comer sola. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y que todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sumamente importante. Ve a lo que conlleva el ser negligentes en el estudio personal de la Biblia. Es como aquel niño que sigue creciendo pero se rehúsa a comer solo. Quiere que mamá lo alimente siempre con tetero, mamadera, biberón, como lo conocen en algunos países. Y ya llega a 8 o 10 años y usted ve al niño con biberón. Algo está pasando. Igual pasa con las hermanas que quieren mantenerse con leche solamente. ¿Por qué? Por ser negligentes en el estudio de la palabra. Vamos a sacarle un poquito más de carne a esta última parte de Hebreos 5. El autor de Hebreos nos dice, en vez de ser maestras, necesitados ahora ser enseñados en los rudimentos de la fe cristiana, en lo más básico de la fe cristiana. En vez de ser maestra de otras mujeres, maestras de nuestros hijos, necesitamos incluso conocer lo más básico. La Biblia también nos dice que si hacemos esto, si somos negligentes, somos inexpertas en la palabra. Y por eso, a cada momento hay que correr a pedir opinión, porque no tiene experiencia en manejar la palabra de forma correcta. Nuestros sentidos no son ejercitados, por lo tanto, no hay discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debo hacer, de lo que no debo hacer. Como mis sentidos no son ejercitados, no puedo escuchar la voz de Dios dirigiéndome. Este es el camino, andad por allí, a la derecha o a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Hay muchas mujeres quienes no tienen este tipo de experiencia. Y sobre todo, corremos el riesgo de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, tal como nos dice Efesios 4, versículo 14. Por eso las preguntas, ¿y será que esto está correcto? ¿Y será que esta persona está bien lo que dice? Es niño fluctuante. Dios quiere hijas maduras en la fe. Si estás comenzando el camino cristiano, se entiende que debe ser guiada y todos necesitamos la guía de pastores, de maestros, de mujeres que tengan más experiencia. La Biblia da provisión amplia en ese sentido. Pero también, así como el niño comienza a caminar, tú también debes caminar de la mano de Dios para escudriñar la Biblia y poder saber en qué crees y cómo Él dirige tu vida. Quiero terminar con esta ilustración de la Biblia. Hay personas que de repente dicen, ¿y será que se puede cuestionar lo que otras personas dicen? Bueno, ya vimos en Primera de Tesalonicenses que se nos dice que debemos examinarlo todo. Y usted en la Biblia va a encontrar, de hecho aquí tiene la carta de Pablo a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, la carta a Gálatas, pero hay una carta que usted no va a encontrar en las Escrituras. Pero hay referencia de este pueblo de Dios allí. Y es un pueblo en el libro de Hechos, el Hechos 17, el cual Pablo sobreestimó como más noble que aquellos de Tesalónica. ¿Sabes quiénes son? Sí, los bereanos. Aquellos cristianos de Berea. Ellos tenían una actitud saludable. Ellos recibían con agrado la palabra predicada, pero no quedaban allí. Iban y escudriñaban en las Escrituras para saber si lo que se le había predicado era así. Y recuerda que quien les estaba predicando a los bereanos no era otro que el apóstol Pablo, un erudito de las Escrituras,
un profeta de Dios. Sin embargo, Pablo no halló esto como una afrenta, el hecho que los bereanos escudriñaran y comprobaran a través de las Escrituras que lo que él estaba predicando era cierto. Al contrario, se alegró en gran manera. Quizás por eso hoy en día no estamos leyendo una carta a los bereanos. Esa es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él ha puesto en tus manos su palabra. Ha dado el Espíritu del Consolador que nos guía a toda verdad. ¿Vas a despreciarlo? ¿Vas a seguir siendo una niña fluctuante? ¿O quieres conocer a Dios tal y como Él es? ¿Le vas a permitir que te guíe en su vida? Comienza hoy. Y esperamos entonces que a partir de nuestras próximas sesiones de estudio podamos escudriñar más sobre cómo hacer de nuestro tiempo de estudio y de nuestra experiencia devocional algo de gran valía para nuestro crecimiento. Por ahora evaluemos cuál es mi actitud y en nuestra próxima sesión veremos cómo sacarle el mayor provecho a las Escrituras, qué métodos podemos utilizar. Así que nos veremos en una próxima oportunidad y te invito a que busques al Señor de todo corazón y a su palabra, porque recuerda, has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga, querida vasija, y nos vemos en una próxima oportunidad.